Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al vídeo más importante dentro de esta serie. ¿En cuántos vídeos te habré dicho que es el más importante? Bueno, decía, el vídeo más importante dentro de esta miniserie que le estamos dedicando a los máximos y mínimos de funciones de variable real. En concreto, primero, en un vídeo te he explicado en general el concepto de máximos y mínimos y te he explicado la diferencia entre máximo y mínimo absoluto y relativo, y también te he explicado lo que ocurre si nos piden restringir una función a un intervalo, ¿vale? Luego, en el punto siguiente, en el vídeo siguiente, te he explicado los máximos y mínimos absolutos. Que ojo, eso se puede preguntar en un examen de Pau. De hecho, hemos hecho algún ejemplo práctico. Pero es verdad que lo que más entra en Pau es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? La obtención de máximos y mínimos relativos. Por si no te acuerdas, te recuerdo yo que si tenemos una función así, lo que vamos a hallar ahora es dónde están estos puntos, que son los máximos relativos, y dónde están estos puntos, que son los mínimos relativos, ¿vale? Es decir, estamos hallando puntos en los que si tú pintases a un señorín, ya sabes, un señorín como este, pues bien, en los máximos ese señor está por encima de sus alrededores. Es decir, cuando tú pones a este tío aquí, está más alto que lo que tiene a su izquierda y lo que tiene a su derecha. También pasa aquí y también pasa aquí. Eso es la definición de máximo relativo. Sin embargo, los mínimos, cuando tú pones a este señorín aquí o pones al señorín aquí, el señorín está más bajito, está a la altura más baja de sus alrededores. Es decir, aquí está más bajo que si se fuera un poquito a la izquierda y ahí está más bajo que si se fuera un poco a la derecha, ¿vale? Esa es la definición un poco sucia, pero la definición a fin de cuentas de máximos y mínimos relativos. Pues bien, por fin, vamos a ver cómo se hace esto. Por cierto, perdón. Muy importante que hayas estudiado también lo que son los puntos críticos de una función, que esto lo hemos discutido en vídeos anteriores. Te recuerdo, los puntos críticos de una función, por lo menos así lo vamos a llamar en la preparación para la PAU, son los puntos donde o bien la derivada se anula o bien la derivada no existe, ¿vale? Justo en el ejemplo que te acabo de poner, te recuerdo, la derivada se anula justo cuando la recta tangente es horizontal, que es lo que estoy representando aquí en los máximos, y ojo, también en los mínimos. La recta tangente justo en esos puntos es horizontal. Me ha quedado un poco despegada en algunos casos, la coloco ahí. ¿Lo ves? Repito, los puntos donde la derivada se anula son candidatos a máximos o mínimos. Son unos puntos críticos. Pero ojo, también los picos. Si te acuerdas, si tenemos una función así, o vamos a ponerla incluso así, te recuerdo lo que pasa aquí. Esos son puntos, eso es un máximo de la función y esto es un mínimo de la función. Y son puntos donde no me puedes decir que la derivada se anula. No. Son puntos donde la derivada no existe. En los picos no existe la derivada, ¿vale? Pues bien, resumiendo, los puntos críticos que van a ser nuestros candidatos a máximos o mínimos de una función van a ser los puntos donde o bien la derivada se anula, porque la tangente es horizontal, o bien la derivada no existe, porque tenemos un pico para arriba o pico para abajo, ¿vale? Y ojo, esto van a ser candidatos. Tendremos que comprobar si en los candidatos hay o no un máximo o mínimo. Pues venga, vamos al grano. Por cierto, vídeo de los que os gustan porque es un chuletón lo que vamos a hacer, ¿vale? Una chuleta de exactamente los pasos que hay que dar para resolver ejercicios de este tipo. Vamos allá. Lo voy a poner tal cual, los pasos que hay que dar para obtener los máximos y mínimos relativos de una función son... Venga, primero, obtener los puntos críticos. Lo voy a poner en primera persona. Primero, obtenemos los puntos críticos. Que te recuerdo que son puntos, vamos a ver, donde la derivada f' de x es igual a 0 o donde no existe esa f' de x. Vale, y segundo, y esto os va a sorprender porque es el último punto, pero me queda un montón de vídeo por hacer. De hecho, estarás viendo ya lo que dura este vídeo. Y ya te digo yo que en realidad solo queda un punto por explicar. El segundo punto es comprobar si en los puntos críticos hay máximo, mínimo o nada. Repito, lo segundo es que comprobamos si en los puntos críticos hay máximo o mínimo. Ojo, o ni máximo ni mínimo, que puede ocurrir que no haya máximo y mínimo en un punto crítico. Y tampoco te flipes todavía, no lo llames punto de inflexión, punto de silla, etcétera. No, vamos a decir de momento, hasta donde hemos estudiado, que puede pasar que no haya ni máximo ni mínimo, ¿vale? Repito, el paso segundo es que comprobamos si en los puntos críticos hay máximo o mínimo, ¿vale? O si no hay nada. Entendedme, esto es poco matemático lo que he dicho, no hay nada, entendedme, ¿no? Ni máximo ni mínimo. Muy bien, pues esta comprobación se puede hacer de dos maneras, y es aquí donde me voy a explayar mogollón. Esto lo habrán explicado ya en el instituto, esto se puede hacer con el criterio de la primera derivada o con el criterio de la segunda derivada. Y no voy a deciros que me gusta más uno que otro, depende de las circunstancias, depende de lo difícil que sea
el ejercicio a veces te es mucho más sencillo con un criterio o con otro, ¿vale? Vamos a explicar los dos y los dos exactamente igual de importantes. Al lío. Empiezo con el criterio de la primera derivada. Eso sí, vamos a poner la frase que os decía de que esto se puede hacer de dos maneras. No quiere decir que tengáis que hacer las dos, evidentemente. Tenéis que elegir una en el examen, ¿vale? Y tirar por una. A veces tiras por una, te das cuenta que se te ha complicado la existencia y tiras por la otra, ¿vale? Pero lo dicho, en el examen solo tenemos que plasmar una. Vale, decía, esto se puede hacer de dos maneras. La primera es mediante el criterio de la primera derivada. Lo voy a poner así, opción 1, criterio de la primera derivada. Lo pongo así como en negrita, que es muy importante esto. Y lo desarrollamos. Mira, lo que voy a hacer es ir poniendo, si estamos dentro del paso 2, voy a ir poniendo aquí lo que sería el paso 2.1. ¿Vale? Si hemos elegido tirar por aquí, el paso 2.1 sería trasladar los puntos críticos a una recta real, quedando esta dividida en intervalos. Repito, trasladamos los puntos críticos a una recta real, quedando esta dividida en intervalos. Una vez hecho esto, el segundo paso dentro de la opción 1 es estudiar la monotonía de la función en cada uno de los intervalos. ¿Cómo? Estudiando el signo de la primera derivada en un punto cualquiera de cada uno de los intervalos. Repito, el paso segundo aquí dentro es que estudiamos la monotonía de la función, es decir, de f de x, en cada uno de los intervalos. ¿Vale? Y reitero que para ello, estudiamos el signo de f'. Te recuerdo, si la primera derivada es positiva, la función es creciente. Si la primera derivada es negativa, la función es decreciente, ¿verdad? ¿Vale? Decía que para ello estudiamos el signo de la primera derivada de f' en un punto cualquiera de cada uno de los intervalos. Y por último, paso tercero dentro de la opción 1. Cuando ya sabemos si la función es creciente o decreciente en cada uno de los intervalos, lo que tenemos que hacer es en cada punto crítico donde teníamos dudas, ver si ha habido un cambio de monotonía. Si ha habido cambio de monotonía es que tenemos o máximo o mínimo. Y lo vamos a explicar en profundidad. Vamos a decir, si la función pasa de ser creciente a decreciente es que había un máximo. Si pasa de ser decreciente a creciente es que había un mínimo. Y en cualquier otra opción, que puede haberlas, es que no hay ni máximo ni mínimo. Vamos a ponerlo. Por cierto, no te rayes que esto ahora vamos a ponerlo con colorines, vamos a hacernos un ejemplo, etcétera, ¿vale? Pero bueno, de momento te estoy dando el chuletón. Repito, el paso 2.3 es que en cada punto crítico habrá máximo o mínimo si ha habido un cambio de monotonía. Repito, habrá un máximo o mínimo si ha habido un cambio de monotonía. En concreto, vamos a ver si la función pasa de ser creciente a decreciente, habrá un mínimo. Repito por aquí, si f de x pasa de ser, creciente a decreciente, habrá un máximo. Insisto, ahora ilustramos esto, ¿vale? Iba a decir esto. Y si la función pasa de ser decreciente a creciente, habrá un mínimo. Repito, si f de x pasa de ser decreciente a creciente, habrá un mínimo. Vale, voy a poner una minimísima ilustración por aquí para que pilléis esta jugada que acabo de decir, que de verdad es que es una chorrada espectacular, mirad. Vale, ahí lo tengo. Madre mía, lo que me ha costado dibujar esta tontería. Os acabo de dibujar una función cualquiera en la que si tú te pones a estudiar sus puntos críticos, te sale uno aquí, porque la derivada es 0 ahí. Te sale otro aquí, porque también la derivada es 0, tienes pendiente nula. Y ojo, también te sale este, porque es una zona plana, ¿verdad? En la que la derivada es 0 también. Entonces, tenemos esos tres puntos críticos. Y lo que os pido simplemente es que nos pongamos a estudiar el crecimiento o decrecimiento de la función a los lados de los puntos críticos. Pues por ejemplo, en el primero, tengo que primero la función crece y luego la función decrece. En un punto donde la función pasa de ser creciente a decreciente, ¿qué había ahí? Un máximo. Ya lo pongo por aquí. Fijaos, en ese punto tendremos un máximo. Ahí está. Muy bien, me voy al punto siguiente. En el punto siguiente la función viene siendo decreciente y a la derecha es creciente. Muy bien, pasa de ser decreciente a creciente. ¿Qué tenemos ahí? Un mínimo. Repito, en ese punto
tenemos un mínimo. Fijaos que son justo los dos casos que os acabo de explicar aquí. Si pasa de ser creciente a decreciente, habrá un máximo. De creciente a decreciente hay un máximo. Si pasa de ser decreciente a creciente, decreciente a creciente, hay un mínimo, ¿vale? Pero ojo que os he avanzado antes que pueden darse otros casos. Iros al punto de la derecha, al punto último que he pintado, es decir, a este de ahí. ¿Cómo tienes la función a la izquierda y a la derecha? Pues a la izquierda la función viene creciente, viene subiendo. Sin embargo, resulta que es que a la derecha sigue siendo creciente. A la derecha de ese punto crítico, que lo es porque su derivada es cero, la función sigue siendo creciente. Por lo tanto, ¿qué ocurre en ese punto? Pues no pasa nada, que ni hay máximo ni hay mínimo. E insisto, todavía no me lo llaméis punto de inflexión. Que yo sé que lo que he pintado en este dibujo es un punto de inflexión, donde la función pasa de ser abierta hacia abajo a abierta hacia arriba. Ya hablaremos de si esto es cóncavo o convexo, que no es el vídeo, ¿vale? Pero el caso es que de momento, cuando estás hablando de máximos y mínimos, no hace falta que te mojes más. Solo tienes que decir que en ese caso, en ese punto, no hay ni máximo ni mínimo. Ya está. Repito, ni máximo ni mínimo. En ese punto de ahí, ¿ok? Bueno, pues esto vamos a ponerlo como última opción dentro de este caso que estábamos estudiando. Vamos a poner que en cualquier otro caso no hay cambio de monotonía, es decir, ni hay máximo ni hay mínimo. Repito, es decir, ni hay máximo ni hay mínimo, que es el último punto que os he ilustrado. Eso es. Bueno, pues fijaos, vamos a ilustrarlo, todavía un poquillo más. Este proceso que os acabo de decir es básicamente que os representéis una recta real. Repito, que os representéis una recta real. Vamos a pintarla por aquí. Uy, que se me ha ido. Ahí la tengo, la recta real. Vale, sobre la recta real me representáis los puntos críticos que hayáis hallado donde o bien la derivada se anula o bien donde la derivada vale cero. Perdón, donde se anula o vale cero o donde no existe. Insisto que lo que estamos representando aquí, ojo, cuidado con esto, son valores de x, ¿vale? Entonces, imaginaos que ahí me ha salido un punto crítico, aquí me ha salido otro punto crítico, aquí me ha salido otro punto crítico y aquí me ha salido otro punto crítico, ¿vale? Pues bien, ahora lo que os pido es que en los intervalos en que me ha quedado dividida la recta, estudiemos la monotonía, ¿vale? Veis los intervalos que os digo, ¿verdad? Aquí tenemos un intervalo, aquí tenemos otro, ahora veréis por qué los pinto verde y rojos. Aquí tenemos otro. Oye, espérate. Vais a permitir que lo haga exactamente como la representación que he hecho ahí. Entonces, sé que estoy chiflado, pero creo que nos va a venir bien. A ver. Ahí está, mira. Ya veréis por qué los estoy pintando de este color, ¿vale? Ay, perdón, que no encuentro el final. Ahí está, bien. Y otro intervalo por aquí. Insisto, lo único que estoy haciendo es darme cuenta de que la recta ha quedado dividida en intervalos y me voy a poner a estudiar su crecimiento o decrecimiento. Pero ya os estoy poniendo un spoiler de cómo en este ejemplo que me estoy inventando vamos a tener el crecimiento o decrecimiento de la función, ¿vale? Entonces, lo que os pido aquí es lo siguiente, es que os vayáis a un punto cualquiera de dentro de cada uno de los intervalos, ¿vale? Mira, por ejemplo, repito, dentro del primer intervalo, el primer intervalo es este. Vale, pues os vais a un punto cualquiera, por ejemplo, este de aquí, y me decís cuánto vale la derivada, si es positiva o negativa. Repito, un punto cualquiera, y me calculáis en ese punto la primera derivada. La primera derivada en ese punto cualquiera del intervalo, imaginaos que aquí nos sale positiva. Vale, pues si la primera derivada ha dado positiva, significa que la función es creciente. ¿Os acordáis de que función creciente lo estábamos indicando así, verdad? Ahí está, con una flecha verde que sube, me estoy refiriendo al dibujo que hemos hecho antes. Muy bien, ahora os pido que os vayáis al siguiente intervalo. El siguiente intervalo es ese. Cojáis un punto cualquiera por ahí dentro, cualquiera, de verdad, da absolutamente igual. Que no va, quiero decir, que si tú sabes que la derivada en ese punto cualquiera ya es o positiva o negativa, te prometo que no va a cambiar ese signo en ningún sitio que no sean los puntos azules oscuros, ¿vale? Entonces me voy a la primera derivada e imagínate que ahora me sale negativa. ¿Qué significa primera derivada negativa? Pues que esa función va para abajo. Y si la función pasa de ir para arriba a ir para abajo, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos ahí? Pues que tenemos un máximo. Repito, en ese punto tendremos un máximo. Que es justo lo que hemos vivido aquí. ¿Os acordáis? En ese punto X yo tenía dudas y he visto que a la izquierda la función crecía y a la derecha decrecía. Y como pasaba de ser creciente a decreciente, teníamos un máximo. Es justo lo que estamos ilustrando aquí. Muy bien, me voy al intervalo siguiente. Me voy a un punto cualquiera e intervalo siguiente. Venga, en ese punto cualquiera me calculo la primera derivada. E imaginaos que nos sale positiva. ¿Eso qué significa? Que tenemos una función creciente de nuevo en ese intervalo, ¿vale?
Muy bien. Por lo tanto, ¿qué había en el punto crítico anterior? En este punto recuerdo que teníamos dudas, ¿verdad? Era el punto de separación entre los intervalos, era un punto crítico, teníamos dudas. Como la función ha pasado de ser decreciente a creciente, en ese punto tenemos un mínimo. Que es justo, este mínimo en el cambio de decreciente a creciente, es justo lo que hemos vivido aquí. Justo aquí habíamos pasado de ser decreciente a ser creciente y hemos dicho, ahí hay un mínimo, lo veíamos muy bien en la función, ¿verdad? Bueno, pues nosotros lo veremos analíticamente haciendo esta cuenta sobre la función matemática a la que habremos calculado la derivada y en cuya derivada estaremos ahora sustituyendo ciertos valores de los intervalos en los que ha quedado dividida la recta. Vale, y me voy al último intervalo. En ese último intervalo me cojo un valor a voleo, este por ejemplo. Y en ese punto, de nuevo, me calculo la f', repito, me calculo la f' de x, e imaginaos que nos vuelve a salir, repito, imaginaos que nos vuelve a salir positiva. ¿Qué significa positiva? Que de nuevo en este intervalo la función es creciente. ¿Qué ocurre en un punto en el que la función ha pasado de ser creciente a ser creciente? Ya lo habíamos visto ahí. Que no hay ni máximo ni mínimo. Pues así lo concluiremos. Y ojo, sé que esto os parece muy raro decirlo así, pero es lo que hay. Hay sitios donde tú has dudado y te sale que no había nada. No pasa nada, ni máximo ni mínimo. Repito, ni máximo ni mínimo. Insisto, esto evidentemente es un ejemplo. Ahora hay que vérselas, ¿verdad? Con un ejercicio que, por cierto, os lo voy a hacer de las dos maneras. De momento solo os he explicado la opción 1. Ahora vamos a explicar la opción 2 y en otro vídeo, seguramente para que este no se me alargue, ejecutaremos esas dos opciones. Qué raro ha quedado eso, ¿no? Ejecutaremos las dos opciones sobre un ejemplo cualquiera que pongamos, ¿vale? Bueno, pues esto que os acabo de explicar, que tenéis ahora mismo entero en pantalla, es lo que se conoce como criterio de la primera derivada. Y yo sé que hay gente a quien le da pereza tirar por aquí, pero hay veces que nos viene muy bien, de verdad. O sea, no siempre tienes que irte a la segunda derivada en el otro criterio que os voy a explicar ahora. Es más, hay veces que irte a la segunda derivada da pereza cuando tienes una función muy difícil de derivar. Entonces ya bastante te ha costado derivarla una vez como para ponerte a derivarla dos veces, ¿vale? Pero eso, repito, no me quiero adelantar, lo vemos ahora. Bueno, opción 1, os recuerdo en lo que estamos. Estamos en la obtención de máximos y mínimos relativos. El paso 1, hemos dicho venga, obtén los puntos críticos, que son los sitios donde la derivada se anula o donde la derivada no existe. Y el paso 2 es bueno, vamos a comprobar qué hay en esos puntos críticos. Y eso hay dos maneras de hacerlo. La primera forma es la del criterio de la... a ver, un segundo que lo pongo por aquí. Repito, el criterio de la primera derivada. Ahí está. Ese criterio de la primera derivada tiene una serie de pasos que es, primero, que representemos esos puntos críticos sobre una recta real, ¿vale? De manera que la recta real se nos queda dividida en intervalos. Segundo, estudiamos la monotonía de la función f de x en cada uno de los intervalos. ¿Cómo? Yéndote a calcular el valor de la derivada en un punto cualquiera de cada uno de los intervalos. Y por último, cuando ya hayas hecho eso, ya puedes hacer el listado de donde tienes máximos y mínimos. Donde haya habido un cambio de curvatura de creciente a decreciente o de decreciente a creciente, entonces que ha habido un máximo o mínimo. Si no ha habido un cambio de curvatura, es que no ha habido nada, ¿vale? Bueno, pues esta es la opción 1. Nos vamos a la opción 2. Ahí lo tenéis. La opción 2 es lo que se conoce como criterio de la segunda derivada. Y de nuevo empiezo por el punto 2.1. Os recuerdo, estamos en el paso 2 de un ejercicio en el que primero te habrás obtenido dos puntos críticos y el paso 2 es quiero saber si en esos puntos críticos hay algo, ¿verdad? Hemos visto que hay una manera de hacer esa comprobación que ahora me voy a olvidar. Imaginaos que tiro por esta segunda opción, que es la que se conoce como criterio de la segunda derivada. Pues vale, el paso 2.1 es que hay que obtener la segunda derivada de la función, es decir, f segunda. ¿Eso cómo se obtiene? Lo hemos visto ya en un vídeo cuando he explicado las derivadas sucesivas o derivadas de orden superior. Pero es básicamente derivar la primera derivada. Repito, paso 2.1, obtenemos la segunda derivada de la función. Es decir, la f segunda de x, ¿cómo? Derivando f'. Repito, derivando f' de x. Muy bien. Pues el paso segundo dentro de esta opción 2 es que básicamente cada uno de los puntos críticos que tienes... Uy, qué mal ha quedado esto. Ahora sí, decía que el paso segundo es que cada uno de los puntos críticos de los que estás dudando vas a ir a sustituirlos a la segunda derivada y vas a ver el signo de la segunda derivada. Repito, paso segundo, sustituimos cada punto crítico en la segunda derivada, en la f segunda de x. Y estudiamos su signo. Aquí me vais a permitir que haga algo, que es que a los puntos críticos los voy a llamar x sub 0, ¿vale? Repito, en este esquema así general, vamos a decir que los puntos críticos son valores de x igual a algo, que voy a llamar x0. ¿Bien? Es simplemente para que ahora quede un poco más matemática la explicación. Repito, sustituimos cada punto crítico x sub 0, yo que sé, x igual a 5, x igual a 7, x igual a 1, x igual a 0, lo que haya salido, ¿no?
Lo sustituimos en f segunda y estudiamos su signo. Vale, cosas que pueden pasar. Pues puede pasar que cuando sustituyo en f segunda el punto crítico, me salga positivo. Bien, vamos a ver. Os digo lo que sale, pero os digo mi regla mnemotécnica que me acuerdo desde pequeñito y a mí me valió. Espero que a vosotros también. Cuando pasa esto, tienes un mínimo en el punto crítico. Y yo lo que me acuerdo, así mnemotécnicamente, es que la segunda derivada positiva, la función está feliz, ¿vale? Si la función está feliz, ¿qué tienes ahí? Un mínimo de la función, ¿vale? Repito, si la función está feliz, me pintas una carita sonriente. ¿Y qué hay en ese punto de la carita sonriente? Un mínimo, ¿vale? Pero bueno, entendedme, esto de la carita sonriente no lo voy a escribir como tal. Solo voy a poneros que si f segunda es mayor que 0, tendremos un mínimo, vamos a ponerlo así, en x sub 0, mínimo en x igual a x sub 0. Y hombre, lo que sí que puedo poneros es un chascarrillo de qué ha pasado, ¿vale? De la pinta que tiene la función, algo así. ¿Lo veis? Simplemente esa tontería donde os marco aquí el punto del que estamos dudando. El punto del que estamos dudando sería el punto x sub 0, ¿vale? En este caso que tendríamos ahí claramente un mínimo. Por la pinta que tiene la función, eso sería claramente un mínimo. Por cierto, ya hablaremos de por qué en la f segunda se estudia esto. Es que la curvatura de una función se estudia en la derivada segunda. Todavía no os estoy dando esa información, os estoy soltando esto en plan chuleta y ya está, ¿vale? Pero cuando estudiemos la curvatura en vídeos posteriores veremos esto también, ¿vale? Repito, en este caso, en el punto x sub 0 tendríamos un mínimo. Vale, reitero, si la derivada segunda es positiva, tenemos un mínimo. Si la derivada segunda es negativa, tenemos un máximo. Es justo al revés, mirad. Ahí lo tenéis. Repito, si la derivada segunda es negativa, entonces lo que tenemos es un máximo en el punto x sub 0. Y os hago el dibujo. Mirad, casi que para el dibujo lo que voy a hacer es, le voy a dar un poco más de bombo a este, lo voy a poner un poco más grande, y os hago a su lado el otro, ¿vale? Así no voy apurando tanto el espacio. Mirad, me voy al caso del máximo. Mirad, tendremos esto. Un punto misterioso al principio, en el que no sabíamos si había un máximo o mínimo, pero el hecho de que nos salga en ese punto derivada segunda negativa quiere decir que la función está abierta hacia abajo. Insisto, esto lo vamos a recalcar en otro vídeo que es el del estudio de curvatura, ¿vale? Pero si tú tenías dudas de si había algo o no en ese punto y resulta que te sale la función abierta hacia abajo, pues efectivamente lo que hay es un máximo de la función. Repito, en ese punto tendremos un máximo, ¿vale? Es lo que hemos visto por aquí abajo. Y bueno, el caso más interesante que no suelen explicaros muy bien en bachillerato es lo que pasa cuando la derivada segunda es 0. Cuidado, porque aquí hay muchas veces que directamente decís, pues no hay nada en ese punto. Bueno, es verdad que todavía no sabes si hay algo. Habría que decir que no es concluyente el caso. Pero hay un truquillo con el que podemos seguir con un criterio muy similar a este y llegar a la conclusión de si está pasando algo o no está pasando algo, pero ya claramente, ¿vale? Repito, el caso de segunda derivada igual a 0. Normalmente en los bachilleratos, por lo menos en los libros que yo leo y en lo que me contáis, suele acabarse como un, pues ya está, no hay ni máximo ni mínimo. Y no es así. Lo que pasa es que no tienes todavía información suficiente, ¿vale? Entonces, yo voy a dar la respuesta de lo que hay que hacer claramente. Además, vamos a poner un ejemplillo en el que se ve clarísimo que, la necesidad de este caso que os voy a contar, ¿vale? Insisto, ¿qué pasa cuando f segunda de x0 es igual a 0? Bueno, pues no es cierto que no haya ni máximo ni mínimo. Me temo que me tengo que poner a calcular la derivada tercera y la cuarta y la quinta, etcétera, 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 sustituyendo en ellas el valor del punto crítico y viendo cuándo deja de ser 0. Repito la jugada, yo tengo una derivada segunda que ha dado 0. Bueno, por cierto, si es un punto crítico, venimos de una derivada primera en la que la derivada ha sido 0. Muy bien, la derivada segunda acaba de dar 0 también. Me voy a la derivada tercera, imaginaos, me da 0. Derivada cuarta, me da 0. Derivada quinta, me da 0. Así hasta que alguna deje de dar 0. Vale, pues me tengo que fijar en el orden de la derivada que deja de dar 0. Ojo. Pues bien, si la siguiente derivada sucesiva que no se anula es de orden par, entonces en el punto crítico del que tenías dudas hay un, a ver si lo digo bien, máximo si dentro de que no se ha anulado ha dado negativa, o mínimo si dentro de que no se ha anulado ha dado positivo. Que no cunda pánico que lo explico ahora. Mira, despacio, vamos a ver. Repito, en ese caso tenemos que seguir calculando, mejor dicho, obteniendo derivadas sucesivas. Sustituyendo en ellas el punto crítico. Bueno, derivadas sucesivas me refiero a la derivada tercera, la derivada cuarta, la derivada quinta,
etcétera, ¿vale? Y repito, y sustituyendo en ellas el punto crítico del que tienes dudas. Es decir, obteniendo por lo tanto la f tercera en el punto x0, la f cuarta en el punto x0, la f quinta en el punto x0. Uy, pongo puntos suspensivos ahí. Ahí está. Y a partir de aquí tenemos dos casos. Y es que si la primera derivada sucesiva que no se anula es de orden par, es decir, es la segunda o la cuarta o la sexta o la octava, etc. Repito, si la primera derivada sucesiva que no se anula es de orden par, cuando digo orden par, pues ya sabéis que sea la derivada segunda o la derivada cuarta o la derivada sexta. Entonces en el punto x0 hay o un máximo o un mínimo. Repito, entonces en el punto x0 hay o bien un máximo o un mínimo. Y ojo a cómo sabemos cuál es cuál. Repito, o bien un máximo o un mínimo. Voy a dejar espacio porque ahora contesto en qué casos cada uno, ¿vale? Decía, hay un máximo o un mínimo. Vale, pues estamos en que ha habido una derivada que no se haya anulado, ¿verdad? Pues bien, si ha dado un valor no nulo negativo, hay un máximo. Si ha sido un valor no nulo positivo, entonces hay un mínimo. La forma de escribir esto matemáticamente va a ser asquerosa. Mirad, voy a poner que si esa derivada enésima en el punto x sub 0 ha dado negativo, entonces es cuando tienes un máximo. Repito, es cuando tienes un máximo. ¿Vale? Sin embargo, si esa derivada enésima, la que ha sido de orden par, repito, si esa derivada enésima en el punto x sub 0 ha sido positiva, dentro de que no se ha anulado, ha dado positiva, entonces es que tienes un mínimo. Ahí está. Sé que os está explotando la cabeza. Ahora, en cuanto hagamos un ejemplo súper fácil, vais a flipar, ¿vale? Vais a flipar con cómo, con lo básico que te dicen en bachillerato, una función súper fácil, no me la ibas a saber contestar. Sin embargo, con este truquillo que te he dado yo, ya sí me la sabes contestar. Eso no me adelanto, lo vamos a ver ahora, como digo, un ejemplo corto. Me falta decir ya el último caso aquí dentro, que es que ¿qué pasa si es de orden impar la primera derivada que no se te anula? Pues que entonces ni hay máximo ni mínimo, ya está. Por cierto, diremos que hay un punto de inflexión, pero eso lo hablamos en otro vídeo, ¿vale? Repito, vamos a ver. Me vais a permitir que recopie un poquillo, voy a ser un poco gorrino, ¿vale? Voy a copiar hasta aquí. Vale, lo tengo. Si la primera derivada sucesiva que no se anula es de orden impar, cuando digo orden impar me refiero a orden 3, o sea, tercera derivada, o quinta, o séptima. Entonces en el punto x sub 0 no hay ni máximo ni mínimo, ya está. Yo recuerdo, aquí todavía solo estamos estudiando máximos y mínimos, no quiero que digáis nada más, ¿vale? No quiero que le pongamos nombre a lo que hay ahí. Repito, en el punto x sub 0 no hay ni máximo ni mínimo. Ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, pues un par de cosillas antes de irnos a ese ejemplo que voy a... ese pequeño sí lo voy a hacer en este vídeo. Primero, simplemente reiteraros un poco el esquema que estamos viendo. Os recuerdo, estamos en un apartado en el que estoy explicando cómo se obtienen los máximos y mínimos relativos. Hemos visto un paso 1 en el que obtenemos los puntos críticos de la función, que son puntos o bien donde no existe la derivada o bien donde la derivada se anula. Vale. Ahora tenemos que comprobar si en esos puntos críticos hay máximo, hay mínimo o no hay nada. Y ya os he explicado un primer criterio que era el criterio de la primera derivada, ¿vale? Que tenía 3 pasos que no voy a recordar ya. Ahora, acabamos de explicar el segundo criterio, que es el criterio de la segunda derivada. Vamos a ponerlo por aquí en otro color inchi. A ver, así. Ahí está, criterio de la segunda derivada. ¿Qué pasa? Porque primero, obtengas la segunda derivada de la función. Es decir, tú tienes una función en la que le estás haciendo un estudio, pues haces la segunda derivada, que no es ni más ni menos que la derivada de la primera. Y segundo, te tienes que ir a sustituir a esa segunda derivada el valor de los puntos críticos en los que estás dudando, ¿vale? Y estudiar el signo de la segunda derivada. Y directamente, si es signo positivo, hay un mínimo. Si es negativo, hay un máximo. Y si es nulo, hay que aplicar esta locura que os he explicado aquí, de seguir calculando derivadas, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta que alguna no se te anule, si es que se da el caso, ¿vale? Obviamente en un ejercicio tipo PAU se dará el caso. Pues bien, si la primera derivada que no se te anula es de orden par, entonces o bien tienes un máximo o bien tienes un mínimo. ¿Cómo sabes cuál es cuál?
pues si esa derivada que no se ha anulado ha dado positiva, hay un mínimo. Si ha dado negativa, hay un máximo. Y por último, si esa derivada de orden superior que ha dejado de anularse por primera vez es de orden impar, entonces en ese punto no hay ni máximo ni mínimo. Ya está, ¿vale? Bueno, y decía un par de cosas por aquí. Bueno, la primera ya la he dicho, efectivamente, ya era simplemente el resumen, ¿vale? De los pasos que damos. Y ahora quiero que entendáis que, vale, a priori podéis utilizar indistintamente cualquiera de los dos criterios, pero cuidado, que hay una cosilla que comentar. Y es que si aplicas el segundo criterio, el de la segunda derivada, es porque la segunda derivada existe. Para que exista la segunda derivada tiene que existir la primera. Entonces, dentro de los puntos críticos, te recuerdo que hay algunos que es donde no ha existido la derivada. Esos no los puedes estudiar con el criterio de la segunda derivada, ¿vale? Repito, no te quedará otra que usar la opción 1 para los puntos críticos de tipo no existe f' de x, ¿vale? Para esos solo puedes usar el criterio de la primera derivada. Vamos a escribirlo por aquí. Os lo pongo por aquí, ¿vale? Que es que para puntos del tipo no existe f' de x, ¿vale? Solo podemos usar el criterio de la primera derivada. Repito, solo podemos usar este criterio de la primera derivada. Este criterio de la primera derivada. ¿Vale? Pongo por aquí una nubecilla de estas mías. Bueno, mías, ni que las hubiera inventado yo. En fin. A ver. Y por aquí abajo digo que este criterio no se puede usar. O sea, voy a decir lo mismo, pero reiterándolo aquí, ¿vale? Este criterio no se puede usar para puntos críticos en los que no ha existido la f' en x sub 0, ¿vale? A ver, aquí arriba, cuando lo he puesto antes, voy a hablar de x sub 0 mejor, ¿vale? Repito, en este punto, en vez de hablar f' de x así genéricamente, voy a poner x sub 0, ¿bien? Entonces, necesito que entendáis esto bien. Quiero decir, si no existía en un punto la primera derivada, ¿cómo te vas a poner a obtener la segunda derivada y sustituir ese punto? Si no existía la primera derivada, no va a existir la segunda, ¿vale? No puedes derivar una cosa que no existe, ¿bien? O en un punto donde no existe una derivada, no te puedes poner a calcular la siguiente. Entonces no te quedará otra que ese tipo de puntos donde no existía la primera derivada, sustituirlos en la recta real y estudiar a los lados el valor de la primera derivada, que a los lados sí que existe, donde no existe es aquí, ¿vale? No te quedará otra que hacer eso, porque repito, si no, no vas a poder irte al criterio de la segunda derivada en el que en la segunda derivada tienes que sustituir el punto en el que no ha existido la primera, ¿vale? Bueno, quedas con la nota que he puesto. Y si estás en el caso de puntos críticos, que es verdad que son raros, pero si estás en el caso de puntos críticos de esos en los que no existía la derivada, amigo mío, pues ajo y agua. La comprobación la tienes que hacer con el tema este de la monotonía de la función en los intervalos de la recta real, ¿vale? Bueno, pues para terminar este vídeo quiero hacer un ejemplo, aunque luego vamos a hacer uno más largo, pero quiero hacer un ejemplo de donde vais a ver la necesidad sobre todo de este último rollo que os he contado, ¿vale? Es un ejercicio hiper básico. Simplemente quiero que obtengamos los máximos y mínimos de la función f de x igual a x cuarta. Ya está. Repito, un ejemplo muy sencillo porque es una función que casi tenéis que saber dibujar. Bueno, casi no. Para la PAO hay que saberla dibujar. Todas las potencias de grado par son simplemente parábolas abiertas hacia arriba. Ya está. Repito, quiero obtener los máximos y mínimos relativos, que vais a ver que solo hay uno, de la función f de x igual a x cuarta. Esto para profes de bachillerato que os cuenten mal lo del criterio de la segunda derivada, les ponéis este ejemplo y os quedáis con ellos. Obviamente no quiero que os vayáis quedando con el personal, pero entendedme. Vale, vamos a dibujar la función. Que a lo mejor ahora, justo en el punto en el que estamos del curso, todavía no os atrevéis porque no lo habéis visto conmigo, pero vamos, ya os digo yo que las potencias de grado par, esto se lo sabe mucha gente, ¿verdad? Son simplemente parábolas abiertas hacia arriba. Y en concreto, son parábolas que pasan por el punto 0, 0. Es decir, que es súper fácil pintar esto. Mirad, si yo pongo unos ejes por aquí, x, y, una función x a la cuarta tendrá esta pinta. Algo así. Repito, esto es f de x igual a x a la cuarta. Me podéis decir, joder, pues se parece mogollón a x al cuadrado. Sí. Lo que pasa es que si te pintara en la misma gráfica, la de x al cuadrado sería más estrecha. ¿Vale? La de x al cuadrado sería algo así. Y la de x a la sexta, pues x a la sexta sería algo así, todavía más achatado. Esto lo vas a ver conmigo en otro vídeo, ¿vale? Pero como no estoy queriendo comparar ahora mismo unas parábolas con otras, con esto me vale. ¿Bien? Entonces, quiero decir
que todo el mundo se sabe de antemano que en el punto x igual a 0 va a haber un mínimo. Vive Dios, si es que se ve fácil, ¿no? Repito, en la gráfica, si la sabes dibujar, en el punto x igual a 0 va a haber un mínimo, un pedazo de mínimo. Vale, pues vamos a ver si somos capaces de corroborar esto con los dos criterios que hemos explicado antes, ¿vale? Entonces vamos rápidamente. Ya sabéis, los pasos son, primero, obtener los puntos críticos. Bueno, no voy a poner pasos 1 y 2 porque no quiero que en la PAU os inventéis un orden de acontecimientos tan estricto como paso 2.1, 2.2. Eso es mi forma de explicarlo, ¿vale? Aquí simplemente voy a ir poniendo guioncillos de estos de siempre, ¿vale? Donde digo, a ver, paso primero, obtenemos los puntos críticos. Vale, para ello primero os digo que no hay ningún punto donde la derivada no exista. ¿Por qué? Porque esto es un polinomio. Los polinomios son derivables en todo R, o sea que no busques sitios donde no exista la derivada. Repito, no hay puntos donde no exista f' de x, porque f de x es una función derivable en todo R. Es una función derivable en todo R al ser una función elemental. Una función elemental. Elemental, os recuerdo, en este caso que es un polinomio. Eso es, ¿vale? ¿Por qué digo esta frase? Porque los puntos donde no existe la derivada ya serían puntos que meter en la lista de puntos críticos, pero en este caso no hay. Por lo tanto, solo voy a buscar puntos del tipo derivada de f igual a 0. Bien, repito, derivada de f de x igual a 0. Bueno, me vais a permitir que primero la calcule y luego ya la igual a 0, ¿vale? Bueno, pues la derivada de x a la cuarta, joder, qué fácil, es 3x al cubo. Repito, es 3 por x al cubo. Vale, pues si busco que la primera derivada se anule, joder, lo que hago es 3x cubo igualarlo a 0, y esto solo sucede en x igual a 0. Bueno, vamos bien. Acabamos de ver que un punto crítico es el punto x igual a 0. De momento va bien la cosa. Repito, el punto x igual a 0 es un punto crítico. Ahí está. Vale, vamos a hacer el estudio por los dos criterios. El criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. ¿Vale? Para que veáis que ambos funcionan y sabemos hacerlo bien. Entonces, nos hemos ido a obtener los puntos críticos lo primero. Ahora que ya lo tenemos, voy a comprobar si en ese punto crítico hay máximo o mínimo por las dos opciones. Repito, comprobamos si en el punto crítico x igual a 0 hay máximo o mínimo o no hay nada. Repito, máximo o mínimo o, insisto, no hay nada. Vale, ¿cómo hacemos esto? Pues tenemos dos opciones, os recuerdo. Vale, pues me voy a la opción 1. Ahí está. Veréis que rápida es la opción 1 también, que a veces os da mucha pereza y es una chorrada. Vamos a ver, os pido simplemente que me marquéis en una recta real, en la que estáis representando valores de x, ¿vale? Me marquéis el punto crítico que hemos obtenido. El punto crítico es x igual a 0. Repito, me marcáis el punto x igual a 0. Y esto ha dividido la recta real en dos intervalos. Vale, pues ahora me cogéis un valor completamente a voleo, el que queráis, por aquí por la izquierda, y un valor completamente a voleo por aquí por la derecha. De verdad, el que queráis, me da absolutamente igual, ¿vale? Por ejemplo, un valor negativo, x igual a menos 1. Y un valor a la derecha de 0, x igual a 1, ¿vale? Y lo que os pido es que me calculéis la primera derivada en esas coordenadas x que me habéis dicho. Es decir, que os vayáis a la primera derivada y le sustituyáis un menos 1, ¿vale? La primera derivada, os recuerdo, la tenemos calculada por aquí. Si me apuráis, os la voy a recuadrar para que no se os olvide. Ahí está la primera derivada, ¿vale? Es importante que recordéis que ahí tengo la función, ¿vale? Su primera derivada es... perdón, aquí la he cagado. Esto no era 3x cubo, era 4x cubo. Mira, me acabo de dar cuenta, este es el típico WhatsApp que me escribís corrigiendo y luego borráis, porque os habéis dado cuenta de que lo he corregido yo solo después. Perdóname, la derivada era 4x cubo. Repito, la derivada era 4x cubo. Eso es, bajo el 4, la x elevado a un grado menos, tal. Bien. Bueno, decía, perdón, que si en esta primera derivada sustituyo un menos 1 al cubo es menos 1, por 4, menos 4. Repito, esto nos sale ahí un menos 4. Vale, menos 4 es menor que 0. ¿Menor que 0 qué significa? Si la primera derivada es menor que 0, significa que la función es decreciente, ¿vale? La función va para abajo. Cosa que, por cierto, efectivamente yo en el dibujo de la función he visto ahí. La función era decreciente. Muy bien. Me voy a la derecha, en el punto 1. El punto 1, que es 1 del intervalo de la derecha, ¿no? Pues me voy a la f', le sustituyo un 1. Y cuando yo sustituyo un 1 ahí, 1 al cubo es 1, por 4 es 4. 4 es mayor que 0.
Muy bien, mayor que 0 es una función creciente, ¿verdad? Efectivamente lo sabíamos en el dibujo. La función a la derecha era una función creciente. Muy bien, por lo tanto, ¿qué ocurre en este punto intermedio? ¿Qué tienes? Y fíjate que qué fácil ha sido. Ya os digo que este criterio le da mucha pereza a mucha gente, pero en realidad es súper fácil. ¿Qué pasa en ese punto x igual a 0? Como la función pasa de bajar a subir, pues lo que tenemos es un mínimo, efectivamente. Repito, tenemos un mínimo. Claro. Muy bien. Eso era la opción 1. Me voy a la opción 2, que es la que ha motivado que yo hiciera un ejemplo tan facilón como este, ¿vale? Me voy por la derecha a la opción 2. Vamos a ver, por aquí. Opción 2. Bueno, pues la opción 2 pasa porque te calcules la segunda derivada. Y aquí es cuando te llevas la leche. Porque la segunda derivada resulta que sale, a ver, la segunda derivada es la derivada de la primera, ¿no? Es decir, la derivada de 4x cubo, que será 4 por 3, 12 por la x elevado a un grado menos. Es decir, 12x cuadrado. Repito, sale 12x cuadrado. Vale, te pones a sustituir, repito, te pones aquí a sustituir. En la f segunda sustituyes el punto crítico en el que estás dudando y te sale 12 por 0 al cuadrado, es decir, sale 0. Y claro, esto en bachillerato hay muchos profes que dicen, ah, pues no se puede saber. Como te ha salido la segunda derivada nula, por este criterio no puedes saberlo. Y tú, pero vamos a ver, pero si es súper fácil ese punto. ¿Cómo no voy a poder saber por aquí que en ese maldito punto hay un mínimo? Claro, lo que le falta a ese profe de bachillerato es contarte que a partir de la segunda derivada, tú te puedes también calcular la tercera derivada. Repito, que tú te puedes calcular también la tercera derivada, la f tercera de x, que es la derivada de la segunda. La derivada de la segunda es 12 por 2, 24 por x. 24 por x. Y me voy a adelantar un poco. Y que a partir de la tercera tú te puedes calcular la cuarta. La cuarta derivada es la derivada de la tercera, que va a salir 24. Y con todas estas derivadas, tú puedes sustituir el punto crítico, ¿vale? El punto del que estás teniendo dudas. Repito, en todas estas derivadas, tú puedes coger y sustituir el punto crítico. Entonces vamos a hacer las sustituciones por abajo. Muy bien, en la segunda derivada ya lo hemos visto, quedaba 0. Me voy a la tercera. Le sustituyo un 0. La tercera derivada es 24 por x, es decir, 24 por 0 sale 0. Joder. Me voy a la siguiente derivada, la cuarta. F... Uy, perdón, la cuarta la voy a poner así. F cuarta, le sustituyo un 0. ¿Cómo sustituyes un 0 en el número 24? No hay nada que sustituir. Da 24. Que no solo ha sido por fin diferente de 0, sino que ha sido mayor que 0. Vale, pues ahora quiero que os fijéis en dos cosas. La primera, que ha sido derivada cuarta, eso es de orden par. Y la segunda, que dentro de que ya ha dado distinto de 0, ha dado mayor que 0. Eso es que hay un mínimo. Ahí lo tenemos, mirad. Pongo por aquí. Digo que como la primera derivada sucesiva que no se ha anulado es de orden par. Cuando digo orden par es que es de orden 4 la derivada, ¿vale? 4 es un número par. Y además ha dado positivo. En el punto en el que estábamos, en el punto x igual a 0, hay un mínimo. Cuando da positivo, hay un mínimo. Repito, en el punto x igual a 0, que era el punto crítico en el que estábamos dudando, hay un mínimo. Eso es. ¿Veis un ejercicio tan simple como este, cómo os podía haber pillado? Es decir, si vosotros solo os quedáis con el criterio de la segunda derivada, te quedas piripi, porque dices, la segunda derivada ha sido 0, no puedo seguir. No, hombre, no puedo seguir, no era para tanto lo que había que hacer. Solo había que seguir calculando derivadas, derivada tercera, derivada cuarta, derivada quinta, etc. Hasta que por primera vez una no se te anule. Si la que por primera vez no se te anula es de orden par, ahí hay algo. Y cuando en concreto, dentro de que no se ha anulado, ha dado positivo, lo que tienes ahí es un mínimo. Eso es todo, ¿vale? Bueno, pues quería poneros este ejemplo porque ya os digo que es el que desbarata una mala explicación, una mala posible explicación que os hayan dado en vuestro bachillerato, ¿vale? Voy a recolocar esto un poco, a ver un momento, a ver que vea cómo puede quedarme. Vale, lo pondré justo por aquí debajo, ¿vale? Para que en los apuntes no se nos vaya a demasiada anchura. Os lo pongo por aquí debajo. Y aquí tenéis el ejercicio. Por supuesto, reitero, lo que había en esta función efectivamente era un solo mínimo en el punto x igual a 0, ¿vale? Clarísimo. Por cierto, ¿qué altura tenía ese punto?
No os lo he pedido, ¿vale? Solo estamos dando la coordenada x, pero es muy sencillo. Si tú sabes que en x igual a 0 hay algo, para saber la altura del punto te tienes que ir a f de x y sustituir esa x igual a 0. Cuando tú aquí me sustituyes un 0, te sale 0 a la cuarta, que es 0. Y efectivamente la altura de ese punto es altura 0. Efectivamente, si es que estoy viendo que el punto es el origen. Tiene coordenada x igual a 0 y coordenada y igual a 0. Pero esto no lo voy a escribir porque no os pedía más detalles, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí este vídeo de máximos y mínimos relativos. Repito, importantísimo. En el siguiente haremos un ejemplillo con una función un poco más complicada. Ahí está. Para ya dejarlo zanjado, ¿vale? Este vídeo, como digo, de la serie de máximos y mínimos es con diferencia el más importante, porque es lo que más se pide. O sea que, por favor, espero que lo hayáis entendido bien y que lo estudiéis mucho. Venga, vamos a por algún ejemplillo. Hasta luego.